Terminó la segunda fecha de grupos de Libertadores y para mí muchísimas sorpresas. 4 triunfos de visitante que para mí fueron los más destacados de esta jornada. El de Central Córdoba en el Maracaná contra Flamengo, el de Bucaramanga contra Racing en Argentina, el de la U de Chile ante Estudiantes en La Plata y la goleada de Vélez contra Olimpia en Asunción en un duelo de campeones. Vamos a repasar grupo por grupo todos los resultados, lo que nos deja esta semana y lo que podemos esperar para la fecha 3. La U de Chile tuvo un rendimiento muy similar al de la semana pasada. Jugó un partidazo, fue de los mejores, pero después fue opacado por otros equipos que terminaron robándole el lugar del mejor equipo de la semana. Le ganó 2-1 a Estudiantes en un partido electrizante al inicio. En 3 minutos Estudiantes ya ganaba 1-0 y en 10 minutos la U de Chile ya ganaba 2-1. Un gol de penal de Charles Aranguis y otro gol pocos minutos después. Así que la U de Chile se puso en ventaja con una tribuna visitante llena en el estadio del Pincharrata. Y ya le ganó a los dos campeones. La verdad que era un grupo en el que uno pensaba que la U iba a tener que estar peleando por el segundo lugar. Y después de estos dos resultados parece que va a pelear por el primer lugar. Lo que pasa es que claro, después ganó Central Córdoba en el Maracaná, ganó Bucaramanga en Racing. Y quizás el triunfo de la U quedó en un segundo lugar, pero es valiosísimo contra un rival directo. En un estadio muy difícil, a pesar de que el Pincha ha perdido sus últimos 3 partidos de local. Históricamente ha sido muy fuerte en Copa Libertadores jugando en casa. Así que una victoria importantísima para la U. En el otro partido fue Botafogo, el último campeón, quien sumó sus primeros 3 puntos. Sufrió hasta el final con Carabobo, que jugando en Río de Janeiro tuvo un tiro en el palo cuando estaban 0-0. Para mí los venezolanos merecían un poquito más. Es una lástima que estén últimos con 0 puntos, porque contra Estudiantes no tuvieron tantas claras, pero contra Botafogo le jugaron un partidazo, la verdad. Podría haber sido un empate tranquilamente, lo ganó Botafogo con un tiro libre que se desvió y por eso el loco Bruera no pudo llegar a atajarla. Pero bueno, lo importante acá es el resultado y Botafogo necesitaba como agua en el desierto sumar de a 3, lo consiguió y se pone a la altura de Estudiantes con 3 puntos los dos equipos. Justamente la próxima fecha, el Fogao visita al Pincha en La Plata, un Estudiante lleno de dudas después de tener malos rendimientos en sus últimos partidos como local por Libertadores. Yo les diría que entre Botafogo y Estudiantes prácticamente es un mano a mano para no quedar muy detrás en la tabla, porque la U de Chile visita a Carabobo en Venezuela. Ahí el equipo venezolano se juega su última bala. Si no gana este partido ya la va a tener muy complicada para pelear por un lugar en octavos. Y a su vez la U de Chile sabe que si le gana a Carabobo, en 3 fechas va a tener prácticamente resuelto un grupo en el que se habría imaginado seguramente sufriendo hasta el final. Así que para mí, fecha clave en el grupo A. Vamos al grupo de los finalistas de Libertadores. Los 4 han llegado al duelo decisivo: River, Independiente del Valle, Barcelona y Universitario. Y es un grupo de pocos goles. La semana pasada solo hizo un gol River y un gol Barcelona. Y esta semana solo hubo un gol de Independiente del Valle. Un golazo de Jordi Alcibar para ganarle en el segundo tiempo 1-0 a Universitario como local. Una localía muy fuerte, la de IDB, que jugó 35 partidos, si no me falla la memoria, y solo perdió 2. Necesitaba sí o sí ganar este partido para no quedar rezagado después de haber perdido la primera fecha contra Barcelona. Y bueno, en el otro duelo, como empataron River y Barcelona en Buenos Aires, quedaron River y Barcelona con 4, Independiente del Valle con 3 y Universitario un poco atrás con 0. Para decir de River-Barcelona, partido en el que River mereció mucho más, dominó todo el partido, no entró la pelota. Así que Barcelona se lleva un premio gigante de un Monumental vacío, recordando que por la sanción de Conmebol se jugó sin público. Creo que es una fecha muy positiva para los ecuatorianos. Independiente del Valle porque sumó de a 3, Barcelona porque se llevó un empate de Buenos Aires y el grupo totalmente abierto. Universitario ya corre un poquito de atrás y todos los partidos en este grupo son difíciles. La verdad es que para la crema va a estar muy difícil poder avanzar a octavos de final. La semana que viene, partidazo en Ecuador entre IDB y River. Puntos claves para los dos. Y por otro lado, Barcelona en Guayaquil recibe a Universitario. Para Universitario, algo similar a lo que les mencioné de Carabobo. Se juega sus últimos cartuchos. Si pierde este partido ya va a quedar muy rezagado. Mientras que Barcelona necesita capitalizar esos puntos de local porque en sus últimas 2 fechas va a jugar 2 partidos seguidos de visitante. En el grupo C, como ya les adelanté, la gran noticia es que Central Córdoba le ganó a Flamengo en el Maracaná. Para que se den una idea, Flamengo solo había perdido 1 de sus últimos 28 partidos en el Maracaná, que había sido el último, contra Peñarol en los cuartos de final. Y Central Córdoba jugaba por primera vez en su historia fuera de Argentina un partido de Copa Libertadores.
Le metió 2 goles en el primer tiempo, uno de penal y uno en una jugada de pelota parada. Después Flamengo descontó también de pelota parada porque fue un tiro libre de la Cruz, pero Central Córdoba le ganó con total justicia, jugando muy bien. La verdad es que es un triunfo histórico para el fútbol argentino porque también Flamengo nunca había perdido en el Maracaná por Libertadores contra un equipo de Argentina. Habían ganado Independiente en el 64 contra Santos y Argentinos Juniors en el 85, pero contra Fluminense. Ningún argentino le había ganado al FLA por Libertadores en el Maracaná. Central Córdoba queda puntero junto a Liga de Quito, pero los ecuatorianos están primeros por diferencia de gol. Ya que en el otro partido LDU le ganó 2-0 a Deportivo Táchira con doblete de Alex Arce, que está muy bien el paraguayo. La verdad es que desde que llegó siempre ha respondido con goles al campeón de la Sudamericana 2023, que dio un paso importantísimo y la fecha que viene es clave para todos, creo yo. Central Córdoba recibe a Táchira, a priori candidato porque después de haber estado a la altura contra 2 campeones, ahora enfrenta de local a un Táchira que perdió sus 2 partidos. Y el otro juego va a estar buenísimo porque Liga, como local, donde se hace muy fuerte en la Casa Blanca, recibe a un Flamengo que viene golpeado después de esta derrota. Y déjenme decir que empiezan los rumores de los periodistas en Brasil o algunos dirigentes del Flamengo que la Libertadores no sería prioridad. Pero bueno, a mí la verdad es que me genera alguna duda ese tipo de declaraciones. La Libertadores siempre es importante para cualquier equipo y más para Flamengo, que en los últimos años siempre ha sido protagonista. En la Libertadores siempre hay equipos que llaman la atención, que se roban nuestras miradas y otros que son muy discretos pero van avanzando a paso firme. Es el caso de Libertad, que ya ganó sus 2 primeros partidos. La semana pasada le había ganado a Alianza en Lima. De los 5 partidos que jugó Alianza Lima de local, solo perdió este. Y esta semana le ganó, sin lucirse demasiado, pero de forma correcta, a Talleres 2-0 en Asunción. Un Talleres que viene golpeadísimo, que se quedó sin entrenador, lo dirigió el Cholo Guiñazú, pero Libertad sin lucirse, sin brillar, eso hay que decirlo, y en paralelo haciendo un buen trabajo en el fútbol paraguayo, consiguió 2 victorias en este grupo que lo dejan muy bien parado para seguir en esta Copa Libertadores. En el otro duelo justamente tuvimos un partidazo en el Morumbí entre Alianza Lima y Sao Paulo, un palo por lado y 2 goles por lado. Sao Paulo se fue al descanso ganando 2-0 con 2 goles de Ferreirinha y Alianza Lima lo empató en el segundo tiempo con 2 golazos. Uno fue tras una muy buena jugada colectiva y el segundo tras una muy buena pirueta de Quevedo para llevarse por primera vez puntos de Brasil. Había jugado 19 veces de visitante por Libertadores en Brasil y había perdido todas. Para Alianza Lima, empate clave, para Libertad una victoria que vale mucho. Creo que es un grupo que va a estar abierto. Talleres todavía tiene la posibilidad de levantarse y de recuperarse, que es el último de la tabla. Y después tenemos 3 equipos que han cumplido hasta el momento. Si bien Alianza Lima solo tiene un punto, desde el rendimiento lo hace bien y puede levantarse. Y después tenemos a Sao Paulo, que en la previa era el gran candidato, y a Libertad, que por puntaje está muy bien posicionado. La próxima fecha empezamos a definir cosas porque Libertad será local contra Sao Paulo, veremos si puede mantener su racha, y también Alianza Lima es local contra Talleres. Tanto para Alianza, que viene bien, como para Talleres, que viene mal, ganar es clave porque las fechas pasan y si no ganás, más allá de que juegues muy bien en la Libertadores, te quedás afuera. En el grupo E lo más importante de la jornada podría haber sido Deportivo por el gran triunfo de Bucaramanga, pero es imposible seguir este video sin mencionar los tristes sucesos en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, donde 2 hinchas de Colo Colo fallecieron en la previa del partido. Realmente desde mi lugar no tengo toda la información completa, no sé bien lo que pasó, por eso no me parece apropiado hablar sobre el hecho ni opinar al respecto, pero simplemente quería mencionarlo, mandarle muchas fuerzas a las familias y siempre con la esperanza de que alguna vez se solucionen de raíz este tipo de problemas y que el fútbol sea simplemente un espectáculo donde todos puedan ir a disfrutar más allá del resultado. Como ustedes saben, el partido entre Colo Colo y Fortaleza quedó cancelado, así es como lo designó la Conmebol, y todavía no explicó si se va a completar los minutos que faltan, si se va a dar terminado 0-0, si Fortaleza ganará el partido 3-0, que creo que es lo que más sentido tendría. Y por lo pronto Colo Colo no va a poder tener público en sus próximos partidos. No voy a decir mucho más de este partido, que no se culminó, y voy a pasar al gran resultado que se llevó Atlético Bucaramanga del Cilindro de Avellaneda, sin público también por los problemas con pirotecnia que hubo el año pasado en Sudamericana y la sanción de Conmebol. Le ganó 2-1 a Racing, un Racing que desde que Costas era el entrenador había ganado sus 7 partidos de local por competencias internacionales, 6 en la Sudamericana pasada y la Recopa contra Botafogo. Bucaramanga le jugó muy bien, le ganó 2-1, recordando que vuelve a la Copa después de más de 25 años. El equipo colombiano es el único líder de este grupo, le sacó el invicto a Racing, lo superó, había sumado un punto en la primera fecha tras empatar 3-3 con Colo Colo.
Y en un grupo donde parecía que la iba a tener muy complicada, Bucaramanga empezó a pisar fuerte. Veremos cómo sigue este grupo, la verdad es que es una incógnita también hablar de lo deportivo y de lo que se viene, porque hasta que no haya una solución sobre lo de Colo-Colo, teniendo en cuenta que también estaban los rumores de que podía ser descalificado de la Copa, cosa que yo no veo muy probable, no podemos analizar demasiado. Por lo pronto, la próxima fecha, Bucaramanga juega contra Fortaleza en Colombia y Racing tendría que visitar al Cacique en el Estadio Monumental. Veremos qué novedades hay y a partir de eso cómo se puede analizar la continuidad de este grupo. Pero bueno, es una lástima que lo deportivo termine quedando en segundo plano. Obviamente la pérdida de 2 personas es lo más importante y lo más triste en este contexto. Y tampoco me quiero extender demasiado de cómo sigue el grupo ni demás porque esperamos a los comunicados oficiales. Uno podía pensar que en el grupo de 2 brasileños uno iba a quedar afuera, pero viendo lo que pasó esta semana pareciera que los dos van bien encaminados a clasificar. Inter le ganó 3-0 a Atlético Nacional en el Beira Río, 2 goles de penal de Alan Patrick y el tercero también del número 10, que marcó su hat-trick, segundo en esta Libertadores, después del que había hecho Jonathan Torres para Cerro Porteño. Un partido con polémicas porque se fue expulsado Marino Inestrosa después del primer penal, en una jugada que podría haber sido amarilla, no es que fue un desastre que lo expulsen, pero fue medio dudosa. Para mí también un poco dudoso el primer penal. Creo que el defensor de Atlético Nacional toca primero la pelota, pero bueno, tampoco es que fue un robo ni nada por el estilo. No quiero amplificar esto demasiado. Inter de todos modos le termina ganando bien. Pero bueno, veremos cómo sigue este grupo porque Bahía le ganó 1-0 a Nacional en Montevideo. En el Gran Parque Central, Nacional llevaba 11 partidos invicto, no perdía desde 2022, hablando de Copa Libertadores. Bahía le ganó 1-0 con Rogerio Ceni como entrenador a un equipo que estrenaba entrenador, Pablo Peirano, que llegó para reemplazar a Martín Lazarte. Nacional de Uruguay está totalmente desconcertado en esta Copa Libertadores, encima ahora le toca visitar el difícil Beira Río. Y del otro lado tendremos un partido entre Bahía y Atlético Nacional que se juega en el nordeste brasileño. 2 duelos en Brasil, 2 equipos brasileños que han ganado esta fecha y que si vuelven a ganar de locales se van a empezar a alejar en la tabla. Así que para los nacionales, tanto el de Uruguay como el de Medellín, tienen que reaccionar justo ahora porque si no va a ser demasiado tarde. Ya sabemos lo que es Bolívar en La Paz por Copa Libertadores y lo demostró una vez más en el año de su centenario. Ganó 3-0 contra Sporting Cristal, primeros 3 puntos, y recuperó diferencia de gol, recordando que había perdido 4-2 con Cerro Porteño en la primera fecha. Ya tiene ventaja de gol positiva. Se ilusiona con poder avanzar de fase y sumó un triunfo casi obligatorio para poder seguir en esta Copa. Sporting Cristal con 2 derrotas seguidas, está claro que eran derrotas esperables porque una fue contra Palmeiras y otra fue en La Paz, donde casi todos los que van pierden. Pero psicológicamente ese arranque con 2 derrotas complica y de hecho le costó al entrenador Guillermo Farré, que fue despedido de su cargo en Sporting Cristal. En el otro partido, Palmeiras-Cerro Porteño, duelo cerrado en Sao Paulo, ganó el Verdao 1-0 con un gol de Richard Ríos, tras una linda jugada colectiva. Aquí no me voy a explayar demasiado, Palmeiras ganó de local, prácticamente una obligación muy difícil para cualquier equipo también llevarse puntos. Palmeiras tiene el invicto vigente más largo de local en Libertadores con 21 partidos sin derrotas, la última fue contra Defensa y Justicia en 2021. Y la fecha que viene también será interesante porque Bolívar jugará como local contra Palmeiras. Recordemos que en 2023 le ganó en La Paz al Verdao. Y en el otro duelo Cerro Porteño juega contra Sporting Cristal en Asunción. Creo que en este grupo también entre Bolívar, Cerro Porteño y Sporting Cristal están en un nivel muy parejo y veremos cómo van en esos duelos directos. De hecho, igual Bolívar, si le logra ganar a Palmeiras, ya va a tener un pie en octavos de final desde mi punto de vista. Pero si no logra ganarle a Palmeiras, el que gane entre Cerro y Sporting Cristal va a estar muy cerca de pelear por el segundo puesto. Y cerramos con el grupo de los 3 campeones del mundo y el debutante. En este caso, duelo de campeones en Asunción. Olimpia Vélez terminó 4-0 para el Fortín. 2 goles de Brian Romero, después llegó uno de Piscini y uno de Carrizo. Y la verdad es que es un resultado sorprendente. Dirigido por Guillermo Barros Esqueloto, cambió el chip completamente. Vélez pasó por arriba a Olimpia, lo dejó sin entrenador porque Martín Palermo se fue de su cargo. Y ya tiene 2 triunfos claves contra los rivales directos. Le había ganado a Peñarol en Buenos Aires y ahora le ganó a Olimpia. Y justamente la O igualó su peor derrota histórica como local por Libertadores, que también había sido 4-0 en el 66 contra la U Católica de Chile. En el otro partido, Peñarol no brilló, no se lució, pero le ganó de local a San Antonio Bulo Bulo, también sin público por la sanción de Conmebol por semifinales y pirotecnia. Y en este caso hay que decir que creo que ninguno queda muy conforme. Peñarol, más allá de que ganó 2-0 y que estira su invicto a 20 partidos como local por Libertadores,
le ganó a un equipo muy flojo y sin generar demasiado. Y del lado de Bulo Bulo prácticamente no pateó al arco, mostró una cara completamente distinta a la que habíamos visto cuando jugó de local en Cochabamba. Y bueno, creo que Olimpia, más allá de haber perdido 4-0, viendo el partido entre Peñarol y Bulo Bulo, sabe que todavía tiene chances y tiene vida en esta Copa Libertadores. En resumen, para mí, después de estas dos primeras fechas, Vélez muy arriba, con grandes chances de pasar primero en este grupo. Y entre los otros tres puede pasar de todo. Cualquiera puede ir segundo, cualquiera sudamericana y cualquiera quedarse con las manos vacías. En la próxima jornada, justamente San Antonio Bulo Bulo recibe a Vélez. Duelo interesante para ver dónde está parado cada uno. Porque San Antonio de local es mucho mejor que de visitante. Y porque Vélez viene con la confianza muy alta después de la goleada. Y después tenemos un Olimpia Peñarol en el que Olimpia tiene la obligación de ganar para ya no quedar muy lejos en la tabla. Y Peñarol sabe que un empate no estaría mal, pero que también si gana se despega en el segundo puesto del grupo. Entonces me parece que también se van a jugar todo en esta fecha y que puede ser decisiva. Llegamos al final del análisis fecha 2 de Libertadores. Recuerden que la semana que viene no hay fecha, tenemos un descanso. Y igualmente vamos a estar subiendo contenido, puede ser análisis de Sudamericana o viendo más en específico la previa de la tercera jornada o algún dato que siempre tenemos ahí dando vueltas, que también pueden seguir en nuestro Instagram, donde tenemos todos los días reels y publicaciones nuevas con toda la información de la Copa Libertadores. Los espero en los comentarios para que me cuenten su opinión de esta fecha, en qué coinciden con mi análisis, en qué no, qué creen que va a pasar en las próximas jornadas de Copa Libertadores. Y bueno, nos encontraremos muy pronto aquí en la Gloria de América.